El efecto de B2. El circuito era este. Era la fuente V1 con su respectiva resistencia. De esta manera. Y la fuente V2. Cada resistencia tenía un valor que era de 8, 5, 7 y 6 ohms. Y en esas resistencias, ¿sí? Yo buscaba el efecto o el equivalente de devenir que había en estos puntos. Punto A y punto B. ¿Sí? Entre el punto A y el punto B. Era para la resistencia, parece que era R1, 2, 3, para la resistencia R3. ¿Sí? El equivalente de devenir para R3. Ya tenemos el efecto que posee esta fuente sobre R3, B1. El efecto de B1 es 7.76 volts aquí. Ahora, el efecto de B2, ¿cuál va a ser? ¿Cómo lo encontramos? Lo vamos a encontrar cancelando la fuente que no nos interesa, que es B1. Ya encontramos la de B1. Ahora vamos a encontrar la de B2 cancelando B1. Cuando son fuentes de voltaje, repito, lo que hacemos es ponerlas en cortocircuito. ¿Sí? Y esto es colocar un alambre en lugar de la fuente. Por lo tanto, nuestro circuito va a quedar de esta forma. Un alambre, una resistencia, las dos que tenemos en serie. Nuestra fuente V2. Y en eso consiste lo que yo llamo cortocircuitar la fuente. O sea, tomar la fuente V1, ponerle un alambre para hacer un cortocircuito. Este era el efecto de V2. ¿Sí? Ahora, yo puedo redibujar este circuito. ¿Para qué? Para verlo de una mejor forma, como a mí se me haga más sencillo. Básicamente es ver qué voltaje hay por aquí, qué voltaje existe acá, en este punto con respecto al de esta fuente. ¿Vale? Pero antes de ello, o antes de hacer todo eso, pues ya una vez tomando como referencia este circuito, ¿ah? Una vez que hicimos esto, que redibujamos con el cortocircuito, también habría que eliminar esta resistencia. ¿Sí? O eliminar la resistencia o componente que está en medio de los puntos que me interesan, A y B. ¿Vale? Entonces estos son los puntos A y B. Ahí está. ¿Qué más había que hacer? Primero, encontrar la resistencia de Thevenin, RTH. Perdón. No, sí. Ya habíamos encontrado, perdón, la resistencia de Thevenin. Lo único que nos faltaba, y en este caso era el voltaje de Thevenin, que era la suma de estos dos efectos. La fuente de voltaje V2, ¿qué valor tenía? ¿Quién me puede decir qué valor tenía V2? Por favor. Era de 3 volts, profe. De 3 volts. ¿De 3? ¿V2 o de 30? ¿A quién me dices? Sin pena. Son 30. 30, gracias. Entonces, V2 era de 30. Aquí las resistencias eran de 8, 5, 7 y 6. Así. Bien. Entonces, el efecto que tiene esta fuente de voltaje sobre este punto, básicamente es el voltaje que hay aquí. El voltaje que vemos acá, porque ya dijimos que el voltaje de B pues es 0. ¿Por qué? Porque está a tierra. Entonces nos interesa el voltaje que hay en A. ¿Y cómo lo puedo encontrar? Bueno,
Si soy observador, si yo checo, observo que mi corriente viene haciendo esto. ¿Por qué? Porque ahora no existe una fuente de este lado. Y ahora viene la corriente circulando hacia la izquierda. ¿Sí? Y entonces, esta corriente que circula de este modo nos provoca ciertos voltajes. Nos provoca un voltaje en este nodo, que es el voltaje del nodo 1. Si seguimos esta corriente, tenemos un voltaje del nodo 2. Y nosotros dijimos que cuando aquí hay un circuito abierto, el voltaje que hay en este nodo es el mismo que hay en este nodo que hay aquí atrás. ¿Sale? Entonces, ojo aquí, el voltaje de A, vamos a ponerlo aquí arriba, que es el que nos interesa, es el mismo que el voltaje del nodo 2. Ahora bien, yo pregunto, ¿esta corriente circula así? ¿Circula sobre esta malla que es más pequeña o circula sobre esta que es más grande? ¿Quién me dice? ¿Por dónde circula? ¿Por la malla pequeña o por la malla grande? Por la grande. Por la grande. ¿Por qué por la grande? Porque no la está pequeña está cortada. cortada. Exactamente, porque no está cortada, ¿no? O sea, tiene un camino por donde ir. Y ese camino es este. Este no. Este caminito de aquí está cortado. Pues por aquí no va a ir la corriente. Por lo tanto, esta corriente va a estar dada solamente por estas dos resistencias, no por esta. ¿Sí? ¿Para qué sacar esa corriente, profe? O sea, ¿qué está haciendo ahí, profe? Si yo quiero voltajes, ¿no? ¿Por qué corriente? Bueno, porque por la ley de Ohm yo puedo usar corriente para sacar voltajes. ¿Sí? Esa corriente aquí es igual. Bueno, según la ley de Ohm es voltaje sobre resistencia. Así de fácil. Ahora, ¿qué voltaje? Pues el voltaje de mi red. El único que tengo que es V2. 30 volts. Sobre resistencia. ¿Qué resistencia, profe? Si veo muchas, veo 3. Y aquí nomás me dice una. Bueno, simple y sencillamente porque en este caso esta está deshabilitada porque está abierto el circuito. Esta no sirve. Y estas dos de acá son las que permiten el paso de corriente y por lo tanto dan la corriente del circuito. Por lo tanto utilizo estas dos. Al no existir esta de aquí, al no existir esta, estas dos se encuentran en serie. Por lo tanto, 5 más 8, 5 más 8, da una resistencia de 13 ohms. Y esa corriente que circula en el circuito es de 30 sobre 13. Que no es igual a la de B1, a la del efecto de B1, porque esta era de 20, me parece. Y 30 sobre 13 me da una corriente aproximada de 2.3 amperes. Me dan 2.3 amperes. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve sacar corriente? Bueno, me sirve para determinar los voltajes que se presentan en los nodos conforme la corriente avanza, en este caso de derecha a izquierda, desde el nodo 1 hasta el nodo 2. Y esta es la que me interesa, porque al haber al haber un circuito abierto aquí, el voltaje del nodo 2 es el mismo que hay en este punto. Lo empezamos a hacer. Entonces el voltaje del nodo 1 yo ya sé, el voltaje del nodo 1 es el mismo de la fuente, el voltaje del nodo 1 es de 30 volts. Me interesa el del nodo 2. Lo puedo hacer fácil. Como sé
que el voltaje de A es el mismo que del nodo 2, por haber un circuito abierto, este voltaje se proyecta para atrás. ¿Sí? Yo puedo básicamente calcularlo de esta manera. La corriente circula de derecha a izquierda. Y entonces restamos el voltaje del nodo 1. Perdón, le restamos el voltaje que cae en esta resistencia para obtener el que hay en el nodo 2. Esto ya lo habíamos visto en tercer semestre. Entonces, este voltaje que hay aquí, lo voy a encontrar restándole al nodo 1 el voltaje de este nodo, el voltaje de esta resistencia. ¿Sí? Entonces, ese sería el voltaje en esta resistencia. No me acuerdo si les puse 1, 2, 3, la resistencia 4. ¿Sí? El voltaje del nodo 1, yo ya sé que vale 30 volts, menos el voltaje de la resistencia 4. ¿Cómo encuentro el voltaje de una resistencia? ¿Quién me dice? ¿Cómo encuentro el voltaje de una resistencia, por favor? ¿Sí? ¿Cómo encuentro el voltaje de una resistencia? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo encuentro el voltaje de una resistencia, chicos? Multiplicando la corriente por el valor de la resistencia. Multiplicando la corriente que le circula por su valor resistivo. ¿Sí? Volvemos a aplicar la ley de Ohm. Muchas gracias. Multiplicamos la corriente que circula, que es de 2.3 amperes, por su valor de resistencia, que es de 5 ohms. ¿Sí? Y con eso vamos a obtener el voltaje del nodo 2, por lo tanto el voltaje de A. Ya para terminar, el voltaje de A, ¿sí?, es igual a, lo voy a hacer, bueno, es aproximadamente igual a 18.46 volts. ¿Sí? No recuerdo si les puse de 3 o de 30. ¿Vale? Este sería el efecto de la fuente V2. O sea, el efecto de la fuente V2, ¿de cuánto es? Pues es de 18.46. ¿Vale? Y listo. ¿Qué nos queda por hacer? Pues ahora sí, calcular lo que conocemos como los equivalentes. ¿Sí? Puede ser aquí. El equivalente de Thevenin, como lo hemos dicho, es la suma de los efectos de todas las fuentes. Como son dos, es el efecto de dos fuentes. La suma del efecto de la 1 más la suma del efecto de la 2, 7.76 volts más 18.46 volts. ¿Sí? Da 26.22 volts. Entonces ese es el efecto que tienen las dos fuentes. Y esta es la fuente de Thevenin. La resistencia de Thevenin, ¿de cuánto es? ¿Quién me dice de cuánto es?
por favor. Ya lo habíamos calculado, me parece. ¿De cuánto es, por favor? Ajá, La resistencia es de 10.07 ohms. gracias. ¿Está? ¿Qué obtenemos con esto? O sea, ¿y eso qué representa? O sea, sí, ya encontramos esto, pero ¿qué representa? Bueno, lo que quiere decir es que todo este circuito con dos fuentes, yo lo puedo dejar con una. ¿De cuánto? De este valor. O sea, yo puedo sustituir este circuito por una sola fuente, que llamo voltaje de devenir, y una resistencia, que es R de devenir, o resistencia de devenir. Y estas dos las voy a conectar hacia los puntos A y B. Y en esos puntos A y B, ¿quién va? La resistencia R3. Que tiene un valor de 6 ohms. Este circuito es el mismo que este. ¿Cuál es la ventaja? Pues este es más simple. Este es más complejo. Esa es la ventaja. Preguntas. Dudas. Entonces, vamos con este ejemplo. ¿Cuál es el equivalente de devenir para la resistencia que hay aquí? Entre los puntos A y B. ¿Vale? Vamos a ponerle valores. Los valores son 1 ampere. Esta vale 1 ampere. La resistencia 1 vale 6 ohms. B1, vamos a darle un valor de 14 volts. La resistencia R2 vale 14 ohms. Esta fuente de corriente que voy a llamar I2 vale 3 amperes. La resistencia R3 vale 5 ohms. Y esta RL vale 1 ohm. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, esos son los valores. Lo primero que hay que hacer, número 1, encontrar la resistencia de devenir. Que me parece es la parte más sencilla. ¿Cómo encuentro la resistencia de devenir? Voy a agarrar todas las fuentes y las voy a eliminar. Que comillas eliminar. ¿Sí? Voy a abrir el circuito. Voy a reescribir este circuito. Pero con las fuentes y la resistencia abierta. Las fuentes modificadas y la resistencia abierta. Las fuentes de voltaje se cortocircuitan, o sea, se sustituye un alambre. Las fuentes de corriente se abren. Si se abren, quiere decir que van a desaparecer. Por lo tanto, el circuito que me va a quedar es este. Aquí se va a abrir. La resistencia R1 queda como está. Y aquí, donde estaba I1, hay una apertura. ¿Sí? Las fuentes de corriente se abren y las de voltaje se cortocircuitan. Por lo tanto, aquí voy a cerrar con un alambre. Y después del alambre va R2. Este es R1, este es R2. Seguimos el caminito. Esta fuente de corriente se abre. Entonces aquí va a haber una apertura. Aquí no va a haber nada. Esta resistencia no le pasa nada. Queda aquí en paralelo, que es R3. Y RL se abre. Y aquí están los puntos A
y B. Entonces aquí básicamente te están preguntando ¿qué resistencia vemos aquí? ¿Qué resistencia hay aquí? En este punto. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, no te preocupes. Adelante. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿sí vemos? ¿Sí vemos lo que se hace ahí? ¿Vale? Esto no lo habíamos hecho con fuentes de corriente, solamente lo habíamos hecho con fuentes de voltaje. Pero ahora vean, con fuentes de corriente es básicamente lo mismo, nada más que en vez de cerrarlas con un alambre, pues se abren. Y las fuentes de voltaje se van a cerrar. Bien. Ahora, si esto está abierto, no nos interesa, lo puedo, de alguna forma, puedo quitar estos, está de más. Estos pequeños alambritos que abren a mi fuente, los puedo quitar. Este circuito me va a quedar así. ¿Sale? Ok. Y entonces, ¿qué resistencia de este punto? Se está viendo esta de aquí. R3 está conectada en paralelo con estos puntos, pero a la vez tenemos sobre el punto A, este es el mismo punto A, y este es el punto B, tenemos estas dos resistencias, R1 y R2. ¿Cómo están estas dos resistencias, R1 y R2? ¿Quién me dice? ¿Cómo encontramos a estas dos, chicos? Están en serie. Están en serie. ¿Sí? Y estas dos, al estar en serie, ¿sí?, me quedarían de esta manera. Si yo las sumo, R1 con R2, 6 más 14, estas dos en serie me quedaría una sola de 20. La voy a poner aquí. Esta es de 20 ohms. R1 en serie con R2, 6 más 14, 20. Esto es R1 más R2. ¿Sí? Y esta, al sumarse o al quedar una sola en serie de estas dos, está en paralelo con R3. Y esta está hacia los puntos A y B. ¿Sí? R3 es de 5 ohms. Hacemos el paralelo de 20 con 3 ohms, con 20, perdón, con la de 5 ohms, que es R3. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, chicos? 4 ohms. Nos da 4 ohms. O sea, si hacemos este paralelo, la resistencia que ve al final es una sola. Aquí están los puntos A y los puntos B, punto A y B, que es de 4 ohms. Y esta resistencia de aquí es el resultado de hacer la serie y el paralelo con R3. Esta de aquí es el resultado de hacer R1 más R2 paralelo con R3. Y esta, por lo tanto, es la resistencia que buscamos. Es la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin es de 4 ohms. Esa es la resistencia que buscamos, la de Thevenin. ¿Vale? 4 ohms. ¿Queda claro cómo la saqué? ¿Está? ¿Mm? Sí.
¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Cómo ve ahí, Fabricio? ¿Dudas? No, profe. Ok, creo que el paso más fácil es sacar la resistencia de Thevenin. Pienso. De ahí sacar los equivalentes es donde se ponen pues más complejos. ¿A qué voltaje de esta resistencia que yo quiero, a la que yo le quiero buscar el voltaje, con respecto a los efectos de las fuentes, que ahora no son 2, son 3 fuentes. Y ahora no son fuentes de voltaje, son 2 de corriente y 1 de voltaje. Vamos a empezar. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bien. Bueno, resistencia de Thevenin, el paso más sencillo. El voltaje de Thevenin es el más complejo. ¿Cuánto vale? Bueno, pues hay que ir viendo los efectos de cada una de las fuentes. Y vamos a comenzar con el efecto de la corriente. Vamos a ir de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha. Vamos a empezar con el efecto de la corriente de la fuente I1. Con este vamos a empezar. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Sustituimos, o lo que hacemos es sustituir las fuentes de voltaje por cortocircuitos, las fuentes de corriente por circuitos abiertos, dejar la que queremos como está y abrir la resistencia que tenemos entre los puntos A y B. Y eso nos provocará el siguiente circuito. Nos va a dejar la fuente de corriente I1 de 1 ampere. Nos va a dejar la resistencia R1 en paralelo con esta fuente de corriente. Esta de aquí desaparece y se convierte en un alambre y va hacia R2. Esta fuente de aquí desaparece y se vuelve un circuito abierto y va hacia esta R3, que es de 5 ohms. Y luego hacia los puntos A y B, que es donde se encuentra mi resistencia RL. Este va a ser el circuito que voy a analizar. Una fuente eliminando el efecto de las otras dos, la de voltaje B1 y la de corriente I2 que estaba aquí. ¿Vale? ¿Queda claro esa parte?